Hola, ¿qué tal, amantes de la libertad? Eso incluye a nuestro estimado presidente. Y yo como soy un amante de la libertad y recuerda que la libertad es mujer. Bienvenidos a un nuevo vuelo de Cóndor. Hoy, Día de las Madres. Feliz día a todas las madres en el mundo. Es un día interesante, un día cargado. Suele ser el día más violento en Colombia, pero bueno, cargado por muchos otros motivos. Alain, ¿cómo vamos? Bien, hoy domingo 11 de mayo es el día del Santo Antimo, un señor que nació por allá en el siglo IV en Roma. Feliz día a todas las madres, una semana que a mí en lo particular me ha quitado mucho tiempo por todo el tema de la elección del Papa, que es uno de los temas que ahorita espero que hablemos porque hay varias cosas chéveres sobre este señor, Ujú. que es el primer gringo en ocupar ese puesto. Y es también el primer peruano. Eso le iba a decir, no es peruano. Es más peruano que gringo en últimas, ¿no? Ha habido más tiempo en Perú que en Estados Unidos, yo creo. ¿Ah, sí? El tipo duró 20 años en Perú. Va a cumplir 70. Duró 20 años en Perú. Se Siempre. nacionalizó hace 10 años por voluntad propia. Pero ahorita le cuento un par de detalles que me han llamado la atención de el señor Papa que escogió como nombre pontificio León 14. XIV. Y también tenemos que hablar de Gustavo Bolívar y Gustavo Petro, Esa era la que tenía yo. Esa era porque la que tenía yo. me interesa saber su lectura y contarle mi lectura sobre el hecho. Bien, sí, porque realmente no sé. Dentro de lo que he seguido en noticias esta semana ha sido también mucho del juicio de Uribe y todo el Papa, pero pues no he visto mayor cosa como la alineación hacia la... Y como todos los gobiernos de derecha se han intentado robar el triunfo del Papa, Milei porque con la selección de León, Trump porque pues, es gringo. Yo creo que no sé si robar, pero por lo menos como, sí, Bueno, meterse de alguna forma, ¿no? eso, para utilizar una... Tengo que encontrar la forma de ver cómo hacer que Mire, esto se trate de mí. mire, mire, para utilizar un dicho religioso, es ganar la salvación con Ave Marías ajenas. Es básicamente lo que se quiere. Y es un gran dicho. Pues empecemos por ahí, empecemos con esto. Creo que fue igual de las noticias Eh, más importantes de la semana. Hay una cosa que me parece particular y que ¿Qué deberíamos opinión le resaltar. merece? Y es por qué la elección de un papa se convierte en una noticia tan global. Pero tan global es tan global. Evidentemente, pues el 20% de la población mundial se reconoce como católica. Ujú. Estamos hablando de cerca de 1.200 millones de almas, de personas. Pero finalmente no importa el sitio. Todo el mundo queda a la expectativa de la elección de un papa. De hecho, el portavoz chino salió a hablar sobre el papa, siendo China un país minoritariamente cristiano y evidentemente minoritariamente católico. ¿Por qué es tan importante la elección de un papa y por qué hay tanta ceremonia alrededor? Y esto ya lo hemos hablado un poco y es, nunca se nos olvide que es un jefe de Estado, ¿no? Siento que por ahí es que agarró más relevancia o es como que, sí, como que cogió vuelo a la noticia, digamos. Sobre todo porque lo vi precisamente en una de las llamadas que tiene Coronel como con sus usuarios. Me gusta mucho seguirlo por la parte del juicio, por los comentarios que hace, no tanto porque le crea o no, que me parece que es interesante su aporte como periodista, pero sino por seguir gente con la que seguramente estoy en desacuerdo y porque se vende, lo compran a él además con un periodista objetivo y bueno, que no lo es. Pero tiene un ejercicio interesante de diálogo con la comunidad, con su comunidad, dentro de los cuales le preguntaron sobre el Papa y él dijo que rescató precisamente eso, que es un jefe de Estado y que tiene además que la diplomacia vaticana es una vaina muy berraca. O sea, como que mejor dicho, en lo que son en diplomacia son pues un powerhouse, esas son palabras mías, pero como que son unos manes muy buenos en diplomacia, pero pareció curioso que hablaran de eso en términos de, o sea, me pareció curioso porque creo que hay mucho interés en esa noticia por la parte política y es entonces también el marco, volvamos al framing siempre, sobre el cual van a mirar y desde el cual van a mirar y entonces es como si su política es o no conservadora o liberal, pero más hacia la política. Y es como si desde ahí fuera a permear la iglesia, pues porque pensaría uno que lo puede hacer dado que sería la cabeza de la iglesia, pero entonces después siguiendo a comentaristas conservadores como por ejemplo Matt Walsh, que me parece que es bien interesante en muchas cosas, en otras es súper radical, pero el man decía como no le copie el mensaje. Si usted ve a alguien que está hablando del Papa, está hablando exclusivamente de la parte política, no le importa su opinión, eso es como un tenista hablar de fútbol, más o menos, como eso no tiene nada que ver. O sea, me parece un poco exagerado, insisto, que es radical, pero me parece interesante porque nadie está hablando como, digamos, de la parte católica o suelen disminuir la parte como
precisamente de la religión. Y entonces, digamos, pasó un poco con el Papa Francisco, precisamente que lo trataban más desde, o lo miraban mucho desde la parte política, y cómo fue más liberal, y cómo, por ejemplo, me acuerdo cómo enmarcaron mucho a Benedicto XVI en su ultraconservatismo, si se quiere, que tiene cosas que me parecen muy radicales, entre esas lo que decía de que la misa debía darse en latín y de espaldas al público. Es como, puedo entender desde la parte religiosa que usted quiera hacer eso, porque la misa usted creería que es para Dios. Yo creo que el ritual es precisamente, nos incluye y es parte de eso, y darlo de espaldas a la gente, digamos, me parece ya muy brusco, además, incluso lo de latín también, pero todo eso se puede discutir, pero ya de una lo categorizan como ultraconservador, como radical, como chao. Y en cambio, en ese ultraconservatismo hizo algo profundamente antisistema dentro de la iglesia, que fue renunciar, que no fue quedarse ahí hasta que muriera. Entonces, este tipo de cosas me parecen interesante. Entonces, ¿Le parece si comenzamos esta discusión por separar ambas cosas y que comencemos por el lado humano, terrenal, jefe de Estado, política? ¿Le parece? bien, lo que pasa es que no me gustó que metieran un humano y el político ahí, como que creo que para mí puede separar eso, o sea, el pedazo político No, incluso no, puede ser no. separado del humano. Lo terrenal. Pero hágale, hágale, Y depende de la postura filosófica suya, ¿no? hágale, hágale, hágale. Voy a defender mi punto con una frase y arranco. Y es, no olvidemos que el bueno de Aristóteles hace 2500 años definió el hombre como un sum politicum, es decir, como un animal Animal político. político. Es verdad. Hay gente que es Sí, más sí, sí. animal que política, pero bueno, ese es tema de otra discusión. Porque es importante esta noticia. Yo creo que hay mucha gente que no ha sido capaz de separar el lado religioso del lado político o del lado terrenal de este asunto. Y es que el Vaticano es una organización gigantesca que tiene uno de los mejores sistemas de inteligencia del mundo, si la gente no lo quiere pensar o creer. De hecho, hay un director de la CIA, lo vi en una entrevista hace unos años, un exdirector de la CIA, que el tipo decía, no hay ninguna organización en el mundo que pueda tener un agente en cada pueblo como lo tiene el Vaticano. ¿Quién decía eso? Un exdirector de la CIA. Pero, ¿cuál? Ni idea. No me acuerdo el nombre. Ok. No, no es que siga muchos exdirectores de la CIA para poder ya Sí, 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 sí. fue recordar un nombre. Y es cierto, y entonces el tipo decía, y no solo piense eso, piense que el tipo, esa gente que tienen en ese pueblo, no solo él busca información, sino la gente va y le cuenta la información. Y no le cuentan solo información propia, sino le cuentan información de los demás. Hay mucha malicia en Entonces, eso, pero sí, sí. O estoy hablando sea, de lo netamente terrenal. está reduciendo el oficio que están haciendo Sí, sí, no, a lo netamente terrenal, es decir, político, Pero es un estructura poco, de o sea, si poder. me permite la comparación, es un poco lo que hace como Rappi, como de, no, nosotros estamos llevando lo que tú quieras y ya, y en el proceso recopilan toda la información sobre sus gustos y sus hábitos de consumo, que eso es Sí, una sí, mina sí. de oro para los, o sea, no lo había visto nunca de esa forma, me parece, insisto, un poquito diabólica, pero No, entiendo no, de dónde pero, sale, pero pues es parte y de, es escojo parte, diabólica es intencionalmente la parte de la palabra. organización que tienen. Es decir, el Vaticano en serio tiene un sistema de información muy, muy importante, muy, muy importante. Y entiendo que tienen contratos, no, convenios firmados de cooperación en ese sentido. Es porque ¿Con los tienen, gobiernos? sí, Ujú. hasta cierto punto, ¿no? Porque finalmente también ahí ya entra la parte religiosa, que está el secreto de confesión y ese tipo de cosas. Sí, exacto. Pues bueno, soy un poquito romántico, pero yo pienso como por ahí eso, como están en secreto, no debería, no debería, pero Pero, pues es la pero, pues, iglesia. pero también Exacto. puede que usted no rompa el secreto de confesión, pero sí puede decir a alguien como, párele bolas que se está gestando algo fuerte por tal lado. Bueno, sí, también es cierto. Entonces, O bueno, sea, me pasa algo, digamos, con eso rápidamente, es por poner la postura personal, que creo que siempre es valioso. Yo creo en Dios, pero yo tengo serios problemas con la iglesia. Serios. O sea, al punto que podría decir que ciertamente no creo en la santidad de la iglesia. Eso de pronto me hace bastante mal católico, pero pues es lo que es. Entonces, digamos, cuando dice que hay que entender al Papa como el representante del Dios en la tierra, es como... pero no, no. no es tanto, Es un líder espiritual, pero representante de Dios pero es que, pero es es que, muy fuerte para mi gusto. pero es que hasta qué punto lo quiere poner así, pero digamos al lado religioso, porque realmente sería como un embajador, Sí, como un embajador es... Sí, 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 puedo realmente entenderlo más así. sería más como un embajador, pero bueno, eso por una parte, entonces el Vaticano tiene mucha capacidad de información y de recopilar información importante. Dos, finalmente, lo que opine el jefe de un estado pequeñito como es el Vaticano tiene influencia en la opinión pública de al menos 1.200 millones de personas que se consideran católicos. Puede que no le crean al Papa directamente en el sentido de totalidad, como en la Edad Media, ¿no? Pero sí es una figura que representa una opinión importante. Desde ese punto de vista, pues su liderazgo social y político es gigantesco, más allá del sentido religioso.
Y es una persona que en últimas también eh, acumula demasiado poder, tanto mediático no, precisamente por su capacidad de influencia. Esas tres cosas, desde el punto de vista terrenal, no las podemos perder de vista. Creo que eso es como lo más importante de esa jefatura de Estado y porque todos los medios del mundo, insisto, hasta el gobierno chino estuvieron pendientes de la elección de un nuevo papa a través de un proceso que se llama conclave. ¿Usted se hubiera querido desesperar o hubiera escuchado a los periodistas de Blue Radio siguiendo o narrando el cónclave y haciendo comentarios sobre el cónclave? Escuché harto de eso, lo soy harto y se me hicieron un poquito jodidos Están de muy tolerar. mal, o sea, su nivel de ignorancia eclesiástica y o de historia está tenaz. Hubo datos interesantes, o sea, por ejemplo, con mis críticas fuertes al dinero y sus formas, tiró unos datos chéveres de los conclaves más corticos, del más largo, de hecho Linero es uno que me cura, gustó, finalmente fue cura, sí, claro, y es cura. el, no sabes, y sí, y Al el, sacerdocio no se renuncia, señor. Usted renuncia ok, a la práctica. Es como ah, es que ser no sacerdote es sabía una eso, profesión. ok, Entonces usted no puede, usted que es diseñador no puede decir cómo renuncio al diseño, entiendo, pues a mi profesión de diseñador. Usted puede renunciar a la práctica del diseño. ok. Me gustó que el man mencionó, digamos, la parte de cómo estaban hablando de por qué este man se llamó León XIV y echaron varios cuentos. Y el que echó este man de la relación de Francisco de Asís con un león también y cómo era esa relación de él. Me pareció interesante. O sea, como que tiene ese tipo de datos ahí es cuando uno dice, como, bueno, le dieron su oportunidad Era el momento. de brillar y No, aprovechó. no, pero los de la noche, yo no sé cómo se llaman los periodistas de la noche. Salía a tanquear el miércoles, me acuerdo mucho, antes de la elección del Papa. Se Ujú. tiraron datos así. El proceso del conclave es un proceso histórico muy largo, ¿no? Lo han repetido 265 veces y yo, pues ahí ya comenzamos con un problema, ¿no? El conclave se hizo en el siglo XIII por primera vez. Es decir, tenía 1300 años previos donde la elección del Papa jamás fue por un conclave. Y varios datos así, uno sobre otro y yo, hombre, es abrir Wikipedia, es abrir Wikipedia, o sea, eso no tiene ciencia. ¿Quiere que le bote un dato Sí, de esos curiosos? por favor, usted ¿Usted sabe sabe que por qué se siempre. llama conclave y cómo nació el conclave? No. En el siglo XIII duraron 2 años sin papa y pues la gente se estresó y cogió a todos los cardenales y los metió en una casa y los encerró bajo llave hasta que decidieran quién iba a ser el papa. Y los comenzaron a alimentar con agua y pan hasta que en serio se pusieran de acuerdo. Como Ujú. estaban bajo llave, pues se comenzó a llamar con clave, con llave. Y de ahí viene todo el cuento del conclave. Los encerraron para que se pusieran de acuerdo después de 2 años de tener a la población sin un papa. Wow. Eh, pero entonces, listo. Eso es por el lado político. Obviamente hay muchas más cosas importantes, sobre todo porque desde Juan Pablo II en adelante hay una secretaría, por llamarlo de alguna forma, que aunque creo que la palabra exacta es una pre- prefectura, prefectatura, ¿cómo se llama? Prefectura debe ser, Ujú. que se encarga del diálogo interreligioso. Entonces, básicamente, sí tenemos ahorita una serie de gente que está intentando, por lo menos, la posibilidad de que no terminemos en una nueva cruzada. Eh, Dile que eso pudiera considerarse, ¿verdad? pero suena fuerte, pero es posible. Con lo que se está viendo en Europa, es muy posible. Y hay gente que Sí, ya lo está pensando. sí, no me Obviamente no parece, con esas mejor palabras. dicho, no. Es que lo que pasa es que yo sobre eso creo que las formas o los lugares han cambiado un poco, pero la humanidad sigue siendo la misma y la guerra, la famosa batalla cultural que se oye, sí, sí creo que existe y que los problemas se mantienen, eso no se ha solucionado, sí, y con un buen detonante se lo dispara, sin duda, yo sí creo. Entonces, dicho esa parte terrenal, hablemos de el tipo este que ocupa ahora el trono de San Pedro, que es una de las palabras que me gusta. El trono de San Pedro, que suena tan medieval que me gusta. Ajá. Se llama Robert Francis Prevost. Nació en Chicago el 14 de septiembre del 55, va a cumplir 70 años. Es el Papa número 267.
Que me parece chévere el tipo que quisiera rescatar que el hombre, aparte de ser cura, pues obviamente tiene su formación filosófica y demás, es matemático. Opa, esa no la En sabía. 1977 se graduó de matemáticas de la Universidad de Villanova. Yo Eh, tengo la firme creencia que si algún día fuéramos a demostrar la existencia de Dios es por medio de las matemáticas. No existe otra. mm, Es una creencia, pero hasta el ahí. O sea, tipo, hay algo con las matemáticas no deberían funcionar tan bien. O sea, no tiene mejor dicho, como que uno mira al mundo y es como que no sea al azar. Da para toda una discusión, disculpe, pero me encanta ese dato, no lo sabía. otro dato que me parece chévere, pues el tipo evidentemente es doctor en Derecho Canónico, estudió en Roma, su tesis tuvo cum laude, que es la distinción más alta. Pero hay otro dato que me parece súper chévere del tipo y es que es políglota. La mamá es española, el papá es francés y nació en Estados Unidos. Pues ya eso nos hace pensar que hablaría francés, inglés y español de forma fluida. Habla italiano, por supuesto. Eso es lo menos gringo. O sea, por eso es que el papá no se puede decir gringo. Porque los gringos Esto, no hablan otro idioma que no sea inglés. O sea, es como, ya, eres un mal gringo si hablas más de tres inglés. idiomas desde pequeño, habla italiano, pues estudió en Roma, habla portugués y habla quechua. ¿Qué? Claro, porque él ha sido, él fue misionero en el Perú muchos años y no en el Perú, Perú, en el Sí, sí, Perú sí. profundo. Esa es la parte, digamos, que ahí empieza a entrar que puede tener, si quiere, tintes políticos, pero que es una dimensión humana y más incluso teológica del servicio por comunidades realmente necesitadas, digamos. Ahí Y, empieza a haber ese valor que me parece más importante. y aparte de eso, el tipo lee latín y lee alemán. Claro, preparado está. Es un papa relativamente joven, 70 años para el cargo es ser joven. Y la última cosa que hablemos de este señor como importante es que la elección del nombre, en serio, la elección del nombre León 14 me pareció muy chévere. Sí, por favor. Él ya lo comentó en un video, no, en una misa, pues, que está en video, está circulando en redes sociales, y básicamente es por la postura que tuvo el Papa León XIII, que fue Papa a final del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, con su postura sobre las cosas nuevas. Recordemos que veníamos de una revolución industrial y el Papa sacó una encíclica sobre ese tipo de temas, llamando a la gente a que el obrero debería tener condiciones dignas y cómo acoplarnos a esos cambios sociales y tecnológicos que está viendo la humanidad a principios del siglo XX. Y ahora, terminando el primer cuarto del siglo XXI, el Papa escoge ese mismo nombre precisamente por lo mismo. Y me pareció muy curioso que durante su explicación de por qué el nombre es un tipo que está hablando de la inteligencia artificial, por ejemplo. O sea, nombró la inteligencia artificial como uno de los grandes retos tecnológicos y que no podemos perder la humanidad. Eso me pareció muy curioso y muy eh, diferente de otros papas. Me parece que el tipo está como a la vanguardia tecnológica. Por lo menos la está teniendo en cuenta y eso me parece por lo menos llamativo. Bueno, Y, es importante, eso está y bien. en los datos que no importan sobre el nuevo papa, pero a mí sí, es fanático del tenis y practica tenis, juega tenis. Me parece importante que hagan actividad física. Eso se lo digo una y mil veces. Pero me pareció una cosa chévere, una elección diferente. Nadie o muy poca gente lo tenía entre los verdaderos candidatos. Está como octavo en las apuestas. Wow, Cada vez que digo esto sobre el papel y las apuestas, me sorprende que en serio hayan páginas dedicadas a apostar sobre quién va a ser el nuevo papa. wow, wow. Pero es importante, la misa va de entronización. O sea, la misa oficial de su pontificado será de hoy en 8. Se ha anunciado que el tipo va a vivir en el Palacio Pontificio y no en la Casa de Santa Marta como su antecesor. Y arrancó su pontificado con una crítica gigantesca de mucha gente por haber utilizado de nuevo la capita roja y todo, pues el ceremonial que Francisco había renunciado cuando fue elegido papa. La cruz de oro. ¿Ah, sí? Sí. Lo único que sí está claro es que no ha utilizado los zapatos rojos. Ok. Pero hubo muchas críticas sobre el asunto. Disculpe una pregunta rápida. El Pisco veo que tiene 69 años. Sí, cumple 70 en septiembre.
En promedio de los últimos papas es como esa la edad en la que quedan. ¿Es joven No, en comparación a los anteriores o más bien diez, viejo? 10 más. Desde Juan Pablo segundo no se ha escogido un papa joven, es decir, Benedicto en todo el pontificado, si no me acuerdo mal, los 78 y Bergoglio 78, 79 también. O sea, este man está más joven que ellos dos, Claro, claro, y pero no más joven que Juan Pablo II. yo creo que Juan Pablo llegó al pontificado en la misma edad más o menos, ya le confirmo. Porque Porque es él que Juan murió, Pablo II duró harto tiempo. pero es que él murió de 80 y tantos y duró como 25 años, 24, 25 Ahí años de está. pontificado. Que esos veníamos de promedios de 10 años, fue que habíamos dicho En general, la historia de los papas dice que el promedio de un papa es de 10 años, en promedio. De hecho, hay otra coincidencia ahí chévere y es que uno de los pontificados más largos de la historia fue el de León XIII. Oh, Entonces, ese pues es otro gran hay, dato. hay muchas cosas, muchas cosas. Creo que es el tercero más largo de la historia, el de León XIII. De hecho, hay Cantinflas. ¿Ha visto la película de Cantinflas, El Padrecito? No. Cantinflas cita a León XIII, a las encíclicas de León XIII, cuando ¿Qué tan larga es una encíclica? ¿Cómo son las encíclicas? ¿Saben? Quiero sentarme a leer encíclicas. Quiero como dedicar un tiempo a eso. Debe ser, me suena interesante. no es, son libritos. Voy a empezar a leer encíclicas. Pero si lo encuentro acá. El pedacito de Cantinflas hablando de León XIII. Sí, aquí está. Y dura 2 minuticos, media hora. Padre Sebastián, he sabido algo que me preocupa profundamente. Comprendo que lo guía una buena intención, pero me veo en la necesidad de llamarle la atención. Don Silvestre me mandó llamar para darme una queja. Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Cómo cuáles, padre? Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Ah, eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario. Ah, pues qué bueno. Bueno, ¿por qué? Recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad Juan XXIII, en su encíclica, dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas. Pues no lo creo, porque su santidad León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo, y no ha pasado nada. No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre. Eso no lo dice la encíclica. No, eso lo digo yo, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo. ¿Cómo es posible que siendo usted tan olvidadizo y tan distraído se sepa de memoria las encíclicas? Es que en el noviciado me pusieron como castigo a aprendérmelas un día que en presencia del señor arzobispo dije que yo esperaba grandes beneficios del actual concurso económico. Ecuménico. No es cuestión de economía, por eso me castigaron. Mm. Oye, impresionante que las luchas siguen siendo las mismas. Mire cómo ha pasado el tiempo y están hablando de ese, o sea, No, perfectamente relevante hoy. ya se me activó el chao. Ya. Eh, pero también por eso me parecía muy curioso que Milei intentara sacar eh, pecho de León y el momento de León. Y, pues Lo va a finalmente, hacer. no, pero finalmente si ustedes, la ventaja de aprovechar que la gente no tiene ni idea en qué cree o de su historia, pero finalmente el Papa León XIII es un tipo que habla precisamente de fortalecer el Estado para que no atropellara a los obreros. Estamos hablando de un momento donde en serio estamos en toda la transición, ese siglo de transición De de, la de la revolución revolución industrial, ¿no? industrial. Entonces todavía no habían derechos de los trabajadores y muchas de las cosas que se vinieron ganando después. Obviamente, este tipo de cosas, las encíclicas y todo este tipo de documentos históricos hay que leerlos con su contexto, ¿no? En su momento. Obviamente hay ideas ahí que siguen vigentes hoy, entre otras
digamos, todo el tema de la moral cristiana, pues en últimas debería seguir vivo, Ajá. pero hay que leerlos contextualmente hablando, de qué estaba pasando y por qué el Papa estaba diciendo eso. O sea que me han dado muchas ganas de leer biografías precisamente por eso, porque hay que entender los contextos de la gente que dijo cuando lo dijo y que Sí. eso me parece agradable. Estoy pensando es por qué biografía comenzar. Sigan Yo, ustedes el estudio, este fue la muy primera que resumen. leí fue, no, no he leído muchas, he leído la de Chespirito, autobiografía además, y Sin que la les digan, ¿no? de, muy buen libro, por cierto. Se avecina la serie y estoy bien entusiasmado. Y la de Pepe Mujica, la de Pepe Mujica también me gusta mucho. Buen personaje de la izquierda, buen personaje de la izquierda. O sea, es que yo creo que hay una cosa importante, es como que si usted es coherente con su discurso y pues la cosa como que fluye, ¿me entiende? Entonces, ese clip que nos pone precisamente creo que lo menciona muy bien, como no, pero es que esto no lo dice el comunismo, lo dice la iglesia. Hay una incoherencia con la iglesia y toda la riqueza. De hecho, hay una incoherencia grande, pese a que me encanta me gustan mucho como, especialmente como producción estética y artística, lo que es toda la arquitectura de catedrales, los vitrales, el trabajo en madera, las escaleras, las bancas, los altares, las estatuas, todo me parece divino. O sea, cuando hago viajes busco ver iglesias, pero pues eso va completamente en oposición con las palabras del propio Jesucristo, pues en cuanto a derroche y acumulación y de capital, ¿no? Entonces, Pero también, es también hay que darle a la derecha en una cosa hoy en día, ¿no? Que, que finalmente toda esa opulencia y demás opulencia, es una buena palabra, sí. o sea, se han convertido también en guardianes de muchos de nuestros hitos culturales a lo largo de la historia. Es decir, yo no sé si todas las obras que hemos conservado del Renacimiento italiano, por ejemplo, hubieran llegado hasta nuestros días sin la protección de todo el aparato burocrático Sí, eclesiástico. no, lo creo. Y sí, 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 de acuerdo. Ahí hay un valor. No, hay un valor inmenso. Sí, sí, sí. Entonces, digamos, más allá de lo que, de todo, hay cosas que usted le puede criticar a la iglesia, pero hay cosas que uno no, creo que la gente no valora en serio de lo importante que es. Y es, por ejemplo, sí ser guardianes de todo ese patrimonio cultural que tienen Mm. y mantenerlo. Es decir, los museos vaticanos tienen la mayor colección de arte clásico, ¿no? Y, Sí, de acuerdo. y los tienen ahí. Es un tema muy difícil. Hablar de todo este tipo de cosas es un tema muy difícil porque se encuentran muchos problemas o muchas confrontaciones, ¿no? Y sobre todo muchos prejuicios. O sea, la gente normalmente no está muy abierta a hablar de este tipo de cosas sin sus prejuicios. Es decir, puede que usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo con lo que hace una organización como la Iglesia, sobre todo por todos los temas que han pasado, especialmente con los niños, pero finalmente hay cosas y valores que intentan rescatar y también cosas culturales que salvaguardan y que tienen un valor. En tanto a lo religioso, pues parece que Prevost y Bergoglio coinciden en muchas cosas, pero se agarraron en muchas cosas. De hecho, ha salido un video de Prevost, antes de que fuera León XIV, cuando Ujú. se enteró que Bergoglio era el nuevo papa. Él pensó que nunca iba a ascender porque que la última vez que se encontraron no habían sido muy amistosos el encuentro ni Ah, el cambio de sí. palabras. Entonces, que eso habla muy bien de Francisco, entre otras cosas, ¿no? Sí. O sea, pero pues a ver cómo le va. ¿Cómo le va? Mucha gente habla de un cura eh, más progresista, que es lo que usted decía. Hay gente que dice que es un poco más conservador. Al parecer es conservador en unas cosas y liberal en otras, ¿no? O sea, Por eso le digo, pero y hay que humano, mirar en qué pues. términos lo dicen. O No, sea, y eso es lo normal. Yo creo que todos tenemos nuestros puntos de conservador, unos más que otros, y nuestros puntos liberales, unos más que otros. también estoy de acuerdo, macho. No, no imagino que exista caricaturas de un solo lado. Pues, bueno, a menos pues son caricaturas, pero si lo mira, o sea, si lo mira desde el punto de vista exclusivamente como político, pues ahí hay un problema. Y tampoco me gusta cuando los miran como que como que un papa progresista sea necesariamente una buena idea, porque
especialmente con una institución tan vieja como la iglesia, aunque es importante la renovación, y es importante la renovación no solo de personas, por supuesto, sino de ideas, usted puede renovar sobre unos pilares fundamentales. Si corta, si llega a medio considerar mover un pilar de eso, está, en un punto está cambiando la creencia misma, y el dogma, la doctrina, o sea, como que hay unas cosas que usted no puede mover, guste o no, y que por eso, digamos, no sé, si quedamos con el matrimonio igualitario, por ejemplo. Me parece fundamental, me sorprendió mucho siempre que Colombia fuera, digamos, llegara tan rápido. Y me parece que a nivel de Estado era fundamental que eso existiera rápido. Pero usted como religión, si ya exigirlo es una cosa más complicada, no, pues ¿por qué? O sea, eso viene de atrás, es una tenencia, una cosa completamente diferente. Ahí, por ejemplo, no lo puede discutir con los mismos argumentos, no veo cómo. Pese a que igual no creo por ningún momento que esto sea pues un pecado, que esto o que eso tenga una determinación sobre su moral. ¿Me entiende? Sí, Como, por eso es la alternativa que planteó el Papa en su momento, que generó muchas cosas, Francisco, pero no era una buena alternativa. No es un matrimonio, es una bendición de parejas, que no es lo mismo. ¿listo? Solo. Pero pues obviamente eso, pero hable, o sea, más allá de que se acepte o no se acepte, sí abre por lo menos la posibilidad de tener ese tipo de discusiones, de busquemos un camino medio, por ejemplo. Podría Bien. hacerlo. Y eso es, y eso, uy, uno viene con sus prejuicios y tiene que hablar, pero en la iglesia sobre todo es diferente, la argumentación es otra, y es porque es que es como, en el gobierno era como, pues a ver, hay un tema además de impuestos y de dineros y de sucesiones y de tratamiento frente al Estado, pues que usted está casado, no es lo mismo a que si está, pues como en pareja X ahí cuadrados, ni siquiera en unión marital, de hecho, que me parecía que sí está cortándole un derecho a unas personas y eso ahí está generando una discriminación y ante la ley somos iguales. Bien. Ya dentro de la iglesia es como, bueno, pues sí, si es que en matrimonio es entre una pareja heterosexual, entonces sí, pues son parejas homosexuales, perfecto, hagámosle esta, ya, listo. Como que me parece que el diálogo es otro, pero sin duda interesante. Por eso creo que no me gusta cuando dejan ver que la única manera de recibir estas noticias es con el ojo político y descuidar, pues que igual es finalmente es el líder pues, una religión, ¿no? O sea, no es solo como el líder de un Estado. No es lo mismo que un cambio de cualquier presidente. Es el líder de un Sí, Estado perdón, de una religión, y de una doctrina. Es el embajador me gustó además. yo, Es yo quiero interesante. cerrar toda esta historia del Papa y todos estos datos con 2.1. Como es evidente, es un tema que realmente disfruto y me gusta. Sin, no quedó claro, Sí, se ve. todo Chévere. quedó clarísimo ahorita. Y dos, el tipo lleva 4 días en el empleo, ¿no? Esperemos qué pasa. El hombre todavía está, o Está de sea, tiempo. acaba de arrancar, sino en estas cosas el lenguaje, la comunicación y lo simbólico tienen pues una importancia más grande que en la vida habitual. O sea, si en la vida habitual es importante, normalmente en los temas religiosos y o políticos toman un sentido aún más grande, pero está arrancando. Y ese fue el resumen de todo lo que he visto esta semana. A mí no me gusta que se muera un papa porque en serio pierdo mucho tiempo y dejo muchas de mis actividades de lado porque me llama mucho la atención el tema, entonces termino sufriendo. Pero ese fue el resumen del papa para que ya comencemos a aterrizar en nuestro bello país. Fue esta semana lo de la captura de Iván Nami y el representante y Andrés Calle. Lo que por lo Sí, menos vale la pena mencionarlo. No todos los días capturan a los dos presidentes de las cámaras, o sea, al del Senado y al de la Cámara. técnicamente expresidentes, Expresidente está bien, no en ejercicio si quiere, pero igual pero son congresistas activos, ¿no? O sea, no están en la mesa directiva, pero son congresistas activos. el gobierno del cambio. Pero yo tenía preguntas ahí y sobre la silla vacía, por ejemplo, que están hablando de activar todo el protocolo de silla vacía, Ujú, porque estos dos están ahí. ¿Se puede? Porque vuelvo a la pregunta de siempre. En Colombia no hay presunción de inocencia. Ellos no han aceptado cargos. Hay un man que los delata, ujú. pero ellos no han aceptado cargos. Mientras no acepten cargos, se presume su inocencia. Es decir, todo lo que corra alrededor no debería estar vetado, por ejemplo, temas como la silla vacía. ¿Cómo funciona la silla vacía? Me la. Pues básicamente dice que si usted lo condenan, pues pierde el puesto. Bueno, pero entonces si no la. Sí, ok, bien. Pero
Si no está condenado y no está ahí porque está capturado, ¿qué pasa para el partido? El partido está perdiendo eso, o sea, o el no aplicarlo es que la puede ocupar alguien más, como que es la contraparte. O el man va a ejercer como congresista desde la cárcel mientras está acusado. De pronto la ley está un poquito permisiva. Es como, no presumimos que sea culpable, pero pues usted está defendiéndose de algo y además esto es un golpe político durísimo además. El Consejo de Estado recordó que la acción consagrada en la ley para los congresistas no tengan reemplazo se denomina silla vacía, figura por medio de la cual se busca que la agrupación política que avaló o respaldó al congresista que posteriormente resultó investigado y o condenado por delitos relacionados con pertenencia, promoción o financiación a grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico, doloso contra la administración pública, contra mecanismos de participación democrática y lesa humanidad, pierdan su curul en el Congreso. Mm. Entonces, básicamente con la investigación usted pierde la silla. Ahí está. Bueno, vuelvo a lo mismo. Pues además hay un tema extra. Yo entiendo. A ver, Es que, la presunción de inocencia es un logro de la sociedad, pero si usted es un representante y está en estas alturas de de la sociedad, digamos, ¿no? En estos lugares, yo creo que a usted se tiene que juzgar con unos estándares un poquito más altos. Entonces, con ese estándar, ¿sabe qué? No vamos a quitarle la presunción de inocencia porque eso sí que es, ese es el piso. Y ya lo hemos discutido aquí abiertamente. Pero sí le podemos quitar el cargo. El puesto ahí es como, no, hermano, usted, o sea, es un daño político y usted sus estándares más altos. Usted no puede hacer esto. Usted es o sea, además era presidente de la Cámara y el Senado. O sea, eran todavía más altos dentro de esos estándares ya altos que son los congresistas y demás. Que entrada no me gusta verlos así porque pues son servidores públicos, pero pues en términos efectivos así es la sociedad. Entonces, yo creo que sí hay que aplicarles un ligero estándar un poco más alto. Lo mismo que ellos se tratan de bajar, precisamente lo de Uribe, como que, y por eso hablan del ciudadano Uribe, cuando les conviene, pero cuando se dirigen a él es como presidente. Es como, bueno, ¿qué es? ¿Es presidente? ¿Es congresista? ¿Era gobernador? ¿Por qué? Porque es que lo curioso es que las cosas de las que se le acusa golpean una serie diversa de momentos de altas investiduras, es la palabra era la que estaba buscando. Gobernador, presidente, senador. Entonces, el estándar debería ser un poco más alto y por lo menos que tuviera que renunciar estaba bien, pero que lo traten como ciudadano y después le dicen eso es como al fin que es uno o el otro. Hay gente que es ambas cosas a la vez. Pero pues sí, hablan de que, de que les van a aplicar la silla vacía. Pero a mí me genera cosas con la presunción de inocencia. Hablando de esto, que pena rápidamente, porque estaba aquí buscando, pues, siempre como daticos de lo que quiero mostrar para esto. Y vuelvo a lo de la coherencia. Ya van dos veces que lo mencionamos, que se lo mencionó hoy, la parte de lo de la iglesia y la parte ahora del estándar un poco de esto pues, de que si usted es un representante como de la ciudadanía y pues se le presume algo así, pues se tiene que costar más alto. Y porque no son los mismos ciudadanos, supuestamente, o sí, no sé. Salió en estos días un video de Bernie Sanders donde estaba hablando en una entrevista en Fox News, si mal no estoy, donde el man dice que es que estaba en campaña y que por eso usa avión privado, pese a que es ambientalista y no sé qué, es como, pues hombre, el avión privado no se supone que es más contaminante y demás, como, ¿por qué no utilizar el avión? O sea, resultó más ambientalista mi ley, que cogió un vuelo comercial normal con sus dos o tres piscos que le acompañaron cuando fue al Foro Económico Mundial en un avión comercial y no en un vuelo privado. Y Sanders dice, no, 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 es que no se puede, es que me toca, si no, no lo dijo Orwell hace mucho tiempo. Pero puede ser cierto. Todos los animales somos iguales, pero hay unos animales más iguales que otros. Ahí está. O sea, yo no puedo con esas incoherencias. Esas vainas no van y entonces o es un ciudadano como todos o como no, entonces se le juzga, se le trata, mejor dicho, no se les pueden dar privilegios, no se les pueden dar privilegios. Y por el contrario, yo sí creo que ya tiene un privilegio grande, que es el salario tan salvaje que se gastan, que se meten, perdón. Y, y hay que tener un escrutinio duro y sí, le presumo la inocencia todo lo que quiera, pero su puesto se va para el carajo. Sí, ya, todo eso, sí, chao. Es que no, es que no está comprobado, no, pero está acusado. No debería. No debería, su conducta no debería ni permitir el atisbo para llegar hasta allá. Creo que eso sería el deber ser de las cosas, que si exigiéramos eso, tendríamos sociedades un poco mejores. Solo quiero hacer una precisión. Precisión no. No, sí, sí, es una precisión. Su frase es de, oye, usted dijo el autor, George Orwell, pero para el que lo quiera leer, es de una novela corta muy buena que se llama
Rebelión en la Granja. Nunca he entendido por qué le llaman así en español, si en inglés es solamente granja animal, Animal Farm, y ya. No incluye la palabra rebelión. Estas cosas me afectan. Un Eh, gran libro, cortico. es divertido. Es divertido, además porque básicamente es una crítica a, al comunismo, ¿no? Y a la religión. Eh, Es que he encontrado últimamente mensajes de antaño desde comienzo del siglo XX, que funcionan hoy perfectamente. Encontré el discurso de una película que se llama El Dictador de Chaplin, que es tal vez Es la bestial. primera o única vez en la que el man se pone a hablar, Es cuando la única vez rompe que el habla. silencio. Y, y yo dije, ¿cómo no puede ser? O sea, eso que man está diciendo lo dijo hace 80 años y cada palabra aplica hoy, hoy. Increíble. Y lo mismo esto de Orwell. Entonces son como, hay unas verdades ahí. Y cuando estés despachado, busques el discurso de Cantinflas en una película del 60 y algo que se llama Su Excelencia. El discurso también es una cosa maravillosa. Buscaré. Eh, pero sí, además porque el mundo, yo se lo he dicho a usted y a mucha gente desde hace rato, yo siento que el mundo está muy parecido al mundo pre-Primera Guerra Mundial. Tensiones, cosas, cambios tecnológicos fuertes que hacen que todo el mundo esté, En una eh, incertidumbre dura, claro, sí, con buena razón. y siento que el mundo es muy parecido al de hace un siglo. Evidentemente, hace un siglo no estaba vivo, pero pues hay libros. Así Eh, es. y la situación está complicada. Y Colombia también parece lo mismo, ¿no? O sea, pues como hay una gente, que es un español, es el dueño del término el que lo acuñó, y es el mito del eterno retorno, ¿no? Y Sí, es que las sociedades son cíclicas, sus historias. O sea, es la misma historia con diferente contexto, más tecnológico, ¿va? Pero realmente las sociedades van y hacen lo mismo una y otra y otra y otra vez. sí. Y la situación actual pareciese, de hecho, volviendo al punto que estamos hablando sobre Calle y Name, hace 25 años, 20 años tuvimos todo el cuento de la farpolítica y la parapolítica y también teníamos los congresistas presos Mm. por cosas similares, porque colaboraban con X o Y grupo para pasar las cosas. Pues por lo menos, a ver, no sé si es optimista o como, no sé, por lo menos ya no están como apoyando o estas acusaciones no son por apoyar a un X o Y grupo violento, sino es solo como una corrupción para que pasen ciertas cosas del gobierno. Digamos que se ha disminuido la capacidad de corrupción y la relación corrupción-violencia un poquitico, profesor. Yo quisiera saber Pero, realmente qué tanto tiene que ver el gobierno central en todo este tema. pues aquí estaba leyendo una cita de Ariel Ávila, en cambio, que decía que no se puede asegurar que Petro dio la orden de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Es como, Es muy, pero a mí me no, pero encanta es que muy lo diga él. probable. ¿Cómo, cómo? Es muy probable. Es muy Es probable que, que. que el gobierno central no esté metido directamente ahí. Aquí está, vea, perdón, aquí tengo la frase, justo tengo el trino acá, de cambio. Ariel Ávila, no hay evidencias de que en el escándalo de la UNGRD Petro haya dado la orden. Y es, o sea, bien, bien, y si quiere Pero, bien. pues, Yo a Ariel Ávila lo respeto. Tiene unas cosas que se me ha caído bastante, pero lo respeto. pero Pero bien, probatoriamente tiene razón, digamos hasta ahí. Pero sí, es que pero no eso es es la un poco, pero primera. eso es lo mismo, eso es lo mismo. Pero espere, Pero entonces en no ese es la orden ya primera vez. usted no puede discutirle a Uribe los 1402, es como, las No, pero hay, no, ¿no? Usted, o no, sea, no- es la misma sí, sí, sí. lógica. Sí, sí, no, en eso estamos de acuerdo. Pero me refiero, no es la primera vez que la unidad de gestión del riesgo tiene casos de corrupción similares con congresistas. Ajá, La unidad de gestión del riesgo siempre ha sido la caja menor y donde se saca la plata que se gastó en campañas. ok. ¿Por qué? Tiene una ¿No se ventaja supone que gigantesca. solo hace la reposición de votos? Discúlpeme la ignorancia. La parte, O la parte legal. la parte que usted puso en los libros, sí. La parte que... Eh, Pero como así la gente, los candidatos gastan más de lo que ponen en los libros. Estoy enojado. sobre todo porque está muy bien pensado en Colombia, porque usted puede hacer campaña desde ya y usted su libro de contabilidad lo va a abrir faltando 2 meses, porque es el tiempo oficial de campaña. Pero bueno, Claro, claro, es, claro.
Entonces toda esta plata no va a quedar en los libros. Mm. Mm, es posible que el gobierno no lo haya hecho. O sea, sí existe responsabilidad política del gobierno. En esto sí hay que ser claro. Pues exacto, vuelvo a Por la misma que acción, le cobran a Uribe por los no, falsos pero positivos. Sí. exacto, por acción o por omisión. Sí. O sea, si no dio la orden, igual tampoco puso los frenos contra la Y si corrupción. quiere acción Acción. indirecta, usted, o sea, usted, gobierno, puso a los que cometieron esos actos. O sea, no son funcionarios que venían del otro gobierno que usted los dejó ahí y son unos Por corruptazos. eso hay una Usted los responsabilidad, puso. hay una responsabilidad política y que nadie se la puede quitar. O sea, en eso estamos claros. Pero hay que ver hasta qué punto el gobierno accionó para que se pasaran esas reformas. Porque Name así ha sido bien radical en el sentido de no dejar que pasara nada. ¿A Mm. qué voy? Evidentemente hay un caso de corrupción. O sea, eso sí no tenemos que tener dudas. El tema para mí es determinar cuáles fueron las motivaciones reales. O sea, si fue un tema de corrupción para que pasaran eh, esas reformas. Fue un caso de corrupción como el que ha sido histórico en la unidad de gestión del riesgo para pagar favores políticos por gente que votó por usted o dar contratos, que ya ahí la cosa sería diferente. Pero, pero sí sigue siendo muy grave. O sea, esto no tiene perdón de Dios en ningún sentido. Y Comprendo. lo que me va a parecer muy curioso, y estoy que seguro que va a pasar, es que estos tipos van a terminar negociando, entonces se llevaron 1.000 pesos y van a negociar y van a devolver 20 pesos. Como todos los que roban acá. Sí. Sí. Eso me parece tenaz. Yo creo que este país no va a cambiar absolutamente nada hasta que no tengamos una reforma judicial seria. Eso es lo que decía el buen Gilberto Tobón Sanín. Creo. Bueno, volvamos. Tengo tres cositas. Ahora entramos, creo que en términos, en temas presidenciales. Entonces, tenemos una que es lo tengo por el video de Vicky Ávila acá, pero no me interesa lo de ella, sino de el desplante del presidente a quien lo ama. Pero el amor también es perdonar. No, pero Pero, pero Dios mío, ¿no? Pobre, pobre hombre. Del Gobierno Nacional. Buenos días, aquí Parece rompo Diomedes. tarde ya. Parece Rompo Diomedes. el orden del día porque no me parece que sea así. Gustavo Bolívar. Mire cómo coge el micrófono, mire cómo el lenguaje corporal estoy completamente, nadie me va a hacer creer lo contrario, el man está borracho, seguro, por lo menos está prendido. Y segundo, el man venía de ver unos videos de Diomedes Díaz, o lo Los lleva en otros el corazón. compañeros. se hubiera cantado un vallenático. A los que Sí, renunciaron, renunciaron. No se puede confundir eso, Angie. Persona que renuncia porque tiene una aspiración ya se va. Entra su reemplazo que tiene que venir a hablar. ojo, ojo. Que renuncia porque tiene una aspiración ya se va. Aspiración Ya. ya se va. Aspiración ya se va. Está Aspiración borracho. ya se va. Entra su reemplazo que tiene que venir a hablar. Eso es un problema de respeto con el gobierno y con la gente. Dos, los programas que ustedes Ahí queda eso. Y el señor Bolívar responde con este trino también. Aquí está. El amor debe ser desinteresado o no es amor. Pues Ay, no. por lo menos es un tipo, es un romántico. Eh, Es un arrodillado que da tristeza. O sea, pero hay varias cosas. Una, lo de Petro y su manejo de grupo es una cosa vergonzosa, por lo menos. Toda su gestión de gente es vergonzosa. ¿Cómo es que el presidente no está enterado del orden del día de un evento? ¿Cómo es que el presidente no sabe qué funcionarios van a ir a ese evento antes? pues porque se estaba tomando unos cafés. Pero
O sea, el tipo debería tener el briefing del evento al que va. Primero, primero Es un me tema atrevo a gerencial. dudar me atrevo a dudar de su equipo porque lo puso él, pero digamos que tiene un equipo de gente muy competente. Man, ¿qué lo va a leer? O está borracho, no se acuerda. O sea, no, hecho, solo dice estupideces. O sea, iba peor y peor y peor. O sea, a mí no me merece ninguna dignidad, ningún, o sea, es que es gravísimo. Y ahora entiendo que lo que está Sí, diciendo igual es políticamente inteligente. O sea, todo lo que hizo está mal. Y es un desastre y es un show y se va a hablar de eso. Pero lo que sí me parece es, no se va a dejar por, o sea, no se va a dejar, no. Hay un discurso ahora sobre las encuestas y sobre los candidatos y es, estamos en el 2025, no ha pasado nada, no se ha hecho nada, las encuestas no sirven para carajo. No, o sea, si algo están es felices porque le están parando más bolas antes de tiempo y tienen más trabajo. Pero las encuestas ahorita no representan absolutamente nada. Nada, 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 nada. No sé cómo enfatizar esa palabra más. En cambio, las encuestas que sí representan son las que han sucedido. Ejemplo, las elecciones. A Bolívar le dieron una paliza en Bogotá, que es terreno de Petro, donde ganó, sin duda, y donde ganó como alcalde, donde ganó también, no le fue mal como en las presidenciales, y no le ha ido mal en legislativas. Entonces, la tunda que le dieron a Bolívar, estando él en el gobierno, no es menor. Así, y así las lecturas, porque he visto que es que dicen, no, es que pudo haber sido que le pesó el escándalo de Nicolás Petro, qué tal, lo que quiera. Eso, tener eso en la cabeza me parece sensato. Ahora, que el manejo que le está dando a la situación es una vergüenza y pues da para allá otras discusiones ahí, pues la humillación que le dieron, que hasta salió gente que no quiere a Bolívar a decir, como, hombre, cómo trata así a su funcionario que le ha sido leal, además, que no entiendo por qué más la gente confunde lealtad con dejarse pisotear, eso es algo que no, ahora sí, chao. Pero, pero sí, o sea, sí, mejor dicho, pues ahí está la calaña de persona que es Petro. O sea, un tipo, un impresentable, o sea, un mire, impresentable. a Y mí, Bolívar para mí ahí sí trata. el primer error que hay acá es que el presidente no se da cuenta que Bolívar sigue siendo funcionario. Pues porque no le ha aceptado la Y renuncia, ¿no? Ya la presentó, pero no se la ha no, aceptado. y así se le haya aceptado. La carta de Bolívar dice que él renuncia el 16. Ok. Si Petro lo quiere echar, pues saque la resolución y lo echa ya desde ayer. Listo, se fue. Si no, si se la acepta como está, y pues todo el plan, como lo tienen, Bolívar es funcionario hasta el 16 de mayo y tiene responsabilidad política y legal hasta el 16 de mayo en su cargo. Petro puede pensar lo que quiera. Ante la ley, No el puede, no responsable, puede. Es pero ante un... la ley, el Sí. responsable de ese cargo sigue siendo Bolívar. No, porque usted es un tipo inteligente y usted es un tipo que puede separar las cosas y un poco la emoción y esto, pero este tipo es un imbécil. O sea, el presidente que tenemos es un retrasado, es un idiota. O sea, es un idiota que solo sabe caldear, o sea, no sé, hervir ánimos. No puede con más, pero lo que me sorprende es que lo haga con incluso ¿Cuál es con su sus lectura? cercanas figuras. Es como, Aparte de la guárdeselo. guachada del tipo, aparte de la guachada del tipo, ¿cuál es su lectura? Está borracho, lo sostengo. Que está, que está que está borracho, además de poder también como que puede hacer eso y que está desconociendo, o sea, no deja de ser raro que pasan estas cosas. Porque, uy, ¿cómo vamos a dejar esta noticia de lado un momento? El decreto mediante el cual Benedetti iba a ser presidente encargado de Colombia por X cantidad de tiempo por un viaje de él a China y que Sí. estuvo publicado en la página del gobierno por 20 minutos según ya varios medios. Espere, Y según terminamos uno y ya propios. vamos a la otra. No, pero espérese, porque es que va a ir por lo mismo, porque es que vayan ligadas, porque es que el decreto demuestra que el man, mire cómo el trato que le da a Benedetti, si quiere porque está secuestrado por informaciones que le tienen o no, y el trato que le da a un tipo como Bolívar. Bolívar ha sido en verdad un escudero, o sea, ha estado ahí en la trinchera con él, mejor dicho, ha sido es que no quiere decir el Sancho a su Quijote, aunque sí, porque sí este más su Quijote porque es un estúpido, y un demente, el otro guarda un poco más de compostura, no sé cuál quiere hacer ahí, El el Igor pleito. de Drácula. No sé, todavía no encuentra, no necesito una mejor analogía todavía. Pero ¿cómo le hace eso a Bolívar? Entonces me parece un desplante ajeno a la cosa que usted está diciendo El legal, de Caliburnios funcionario. del hechicero. O ahí para citar a Lelutia. Excelente, Bueno, por ahí. Ajeno a la parte legal que usted me dice que tiene todo el sentido del mundo. Es como es que todavía no ha renunciado. O sea, ya renunció, pero no está hecha, no es efectiva. Si lo quiere sacar ya así, pues entonces bótelo. Pero
Está esa parte legal y está la parte humana, volvemos a la parte de la persona, del trato que le da, que es, así estuviera dolido, porque no quiere que él renuncie, entonces dígale, no quiero que renuncie. Yo estoy seguro que si Gustavo Petro le dice a Gustavo Bolívar, lo quiero en el gobierno hasta el final, por favor no se lance a la presidencia, el man le copia. Sí. De verdad, o sea, no, mejor dicho, lo tengo solamente como por la persona pública que es Gustavo Bolívar, se muestra como alguien que haría eso. Porque no creo que se Y lanzara en porque el tipo contra de sus realmente le deseos. cree. Y entonces no entiendo la necesidad de hacer esto, de ser una rata. O sea, ¿por qué hace Mi eso? Y después lectura es sale la así otras siguiente. babosadas. Mi lectura es la siguiente. Y se la diré en una sola frase. Petro le dijo en público que él no es su candidato. El mensaje es claro, bájese usted esa nube. O sea, usted se fue y el que se fue a lanzar por fuera, pues entonces ya no está con nosotros. Suerte. A ver, usted tiene razón. Sí. Pero no sé cómo masticar su lectura. Es cierta, sin duda, pero dijo más cosas. En el proceso de decir eso, cargó, o sea, envolvió ese mensaje en un paquete de otra serie de mensajes que también son válidos, como Petro es una mala persona, o es una Sí, rata, sí, o sí. no. Y de paso, si usted es funcionario de Petro ahorita, empiece a blindarse porque el man lo vota. Bueno, usted no se ha dado cuenta que el man cambia de equipo como esperaría cambie medias. Eh, no sé, o sea, mejor dicho. Como que usted debería estar pensando en usted, no piense que Petro ni el proyecto petrista, ni de paso nadie en política, pero como que nadie lo va a cuidar, dado que hablan siempre de que el Estado nos cuida y no sé qué, no. Y menos, el Estado no cuida ni siquiera a sus funcionarios. Entonces, pero es que más, es que hay algo que es el socio, el colega, el compañero de lucha, el empleado, el subordinado, el jefe, todo lo que quiera, pero hay otro ahí que es el familiar, lo que quiera, el amigo, el amigo cercano, el buen amigo. O sea, cuando estos idiotas vieron el éxito que estaban teniendo los Danieles, esos imbéciles hicieron lo de los Gustavos. Y fue con Bolívar, el que ha puesto en pausa su muy exitosa carrera como escritor para empujar un proyecto político, entonces que ahora él se puede bajar y que si lo, y que de hecho puede ser hasta un semidisparo en el pie. Lo que pasa es que Bolívar es demasiado, no sé si bobo o noble o hay que, pero de pronto hasta lo vuelve a recibir, pero A Bolívar todas podría las seguir, anteriores. o todas las anteriores, porque podría seguir solo y decir, yo he hecho esto, entonces ya no por mi amigo, porque claramente no lo éramos y yo no lo estaba queriendo ver y qué cagada, sino entonces por patriotismo, parece. O sea, como que, porque el man se ha hecho, o sea, uno no puede negar esas vainas de Bolívar. Bolívar, de hecho, es un tipo profundamente polarizante. Yo creo que era mal candidato por otras cosas, pero por lo menos es un tipo que usted más o menos sabe dónde está parado. O sea, y cuando cambia de postura lo dice de frente. Es de los más frenteros y como digamos que honestos y como que se expone en tanto político porque dice las cosas como las piensa. O sea, a mí me pareció que esto que pasó, su lectura es 100% cierta. Lo que pasa es que es como si decidiera ignorar el paquete de más de cosas que se pueden decir también de No, no, Petro al hacer eso. no, pero es que eso fue lo primero. O sea, lo ¿Y por qué primero, no lo hizo de primero es lo paso? obvio. Lo Porque es primero que, y lo obvio es que el tipo tiene una pésima gestión del equipo y una pésima. O sea, es que hay una cosa ahí que es básica y es lo que aprende cualquier persona en cualquier situación. Y es que usted regaña en privado y sí, celebra en público. vi por ahí también, digamos, que él no quiso que una manera de mover las fichas, por ejemplo, Santos era más inteligente con eso, digamos. O sea, Santos dice que él no tiene ningún problema con Vicky Ávila, pero él le mandó las almendras. Ese siempre es un detallazo de hijueputés fuerte, ¿no? Que ese fue todo el gran escándalo ahí y creo que la vieja por eso también le guarda pues el rencor que le guarda. Pero leí también que Luis Carlos Reyes le presentó también una renuncia para no inhabilitarse y que tenía que aceptársela antes de X fecha y él como antes del 7 de no sé qué mes y el man se la firmó el 10. Entonces como que son esas formas de cagárselo con la... y ya lo dejó inhabilitado para lanzarse a legislativas. Con cositas así. Entonces, como no, es que no quiero que sea el candidato ya, pues entonces inhabilítelo. O sea, como acéptesela un día más tarde. O hágase el pendejo. O díganle, lo que pasa es que con Bolívar sobre todo, como que con los otros había muchos ahí que
a uno puede entender que le haga la politicada, pero con el amigo habla demasiado mal, o sea, como que ahí no hace sino darle razón, perdón, a esa famosa frase que se oye de Carlos Gaviria que dice que Petro es una mala persona. O sea, que Petro hacía trampa, que es tramposo, o sea, yo cada vez más creo que va a ser importante ver quién es la persona. Obviamente el programa de gobierno es importante, pero es quién es la persona que está llegando. ¿Ha visto lo que está haciendo Claudia López? La que vamos a hacer esa anticampaña con los TikToks que está armando ahora y esas, no sé, ¿la tiene? ¿La ha visto? No lo tengo presente. Pero eso que Venga, usted está venga, diciendo es se lo voy a clave. buscar. Eso que usted está diciendo es clave y se puede resumir, volviendo a la filosofía clásica, con uno de los puntos que alguna vez toca el profesor Tobón, pero que es cierto y que lo decía Platón. ¿Qué es más importante, tener buenas leyes o buenos jueces? Buenos jueces. Porque finalmente son los que interpretan y son los que ejecutan y son los que hacen las cosas con las buenas leyes. O sea, depende más de la persona es lo fundamental y lo importante. Sí, sí, necesitamos jueces decentes. Y los hay, yo creo, yo de verdad creo que, por ejemplo, la vieja a la que tanto han tratado de recusar en el juicio de Uribe ha sido una vieja, yo no sé si es ecuánime, pero lo aparenta, por lo menos, muy bien. Vea, encontré otra vez el comentario que sabía que vi que lo había puesto. Mire, mire esta desgracia. Mire esta desgracia, por favor. Está con sonido. ¿Qué es eso? Y así tiene varios TikToks. Es como, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Sin mencionar que La política del espectáculo barato hoy en día es una cosa horrible, ¿no? pero vuelvo a lo mismo. O sea, yo creo que usted va a ganar. O sea, mejor dicho, Milei, una de las. Milei y Trump, de hecho. Y hasta cierto punto Bukele, que son los que suelen disgustar ahora que porque derecha lo que quiera, se presentaron como auténticos. O sea, yo creo que buena parte de por qué ganaron, o más bien por qué perdieron sus oponentes, no los conozco a todos, pero digamos, Kamala Harris era una candidata vuelta construida. Es que de Milei no me acuerdo cuál es que era, pero pues era el de. El que seguía de verdad, que son hechos, son como manufacturados, como son avatares de unos asesores políticos en comunicaciones que crean un candidato. Si usted no se presenta como una persona real, o sea, como que existe, especialmente ahora en la era de la inteligencia artificial, donde cualquier cosa que uno vea por imagen, o sea, una persona puede no existir. De hecho, sería interesante lanzar un candidato artificial a ver qué pasa. Eh, pero si además vamos entonces a asumir a esto como comunicación política, la imagen de Claudia López tiene dos laptops abiertos enfrente, un iPad, dos celulares. Y ella está mirando todo. Es como, ¿qué nivel de elitismo? O sea, ¿usted necesita todo eso al tiempo para funcionar? O sea, o sea, usted que se quiere ver como la del pueblo tiene todos estos aparatos Apple, además, porque es que no Ese, solo una y marca no celulares barato. cualquiera. O sea, listo, consumámoslo como comunicación política. ¿Qué es el mensaje que está dando ahí? Usted es una elitista de miedo, de miedo. Ese cuento de que es que yo soy de los de abajo, como, ya, ese mensaje se lo destrozó. Porque no, un solo laptop Apple no le resulta suficiente. Necesita el iPad, dos iPhone y otro. O sea, o sea, solo por comunicación política se empezaría a ser destrozado. Y los que se lo bancaron, o sea, es terrible, es muy mal, o sea, es muy mal que ese es el nivel que tenemos. Y entonces, por otro lado, el presidente puteando a su escudero o tratando de HP, o sea, está difícil. O sea, chévere que hubiera un político aburrido, decente, Sí, sí. que no gusta, pero pucha, Fajardo. O sea, es que es el que uno necesita. Yo Me como detesto a molesta. Fajardo. Me molesta mucho esto. Y Peñaloso también lo vi que como ya, pues Blue están felices ahí en la Zuluaga con su sección Patos al Agua con un año antes de tiempo. Es que nada que ver. Y También, entrevistando a también ya Peñalosa anunció y su Peñalosa no candidatura a dice JP, ¿no? nada. Lo que pasa es que Otapé sí es más peligroso porque Otapé sí puede llegar. O sea, la misma con los, pues no creo que llegue, pero con los votos que sacó para el Senado es como no tiene un caudal de votos despreciable. O sea, despreciar a él y su capacidad política sería un error. Con todo y que a Sí. uno le guste o no. A mí me parece que tiene cosas chéveres, pero me parece que es más show cero Es que más show. realizador. Entonces, es difícil eso. Y Peñalosa también diciendo unas estupideces que no puede hablar. Y, o sea, estamos muy jodidos. Como que en eso sí estoy despreocupado de no sé qué va a pasar con Colombia y me preocupa más que todo es que además en medio de todo este río revuelto llegue
no sé cómo por un milagro, gracias a Dios, un Daniel Quintero y ahí sí es a resetear el país y digamos que el ludópata en mí es como, bueno, puede ser interesante, pero ese sí es de miedo, porque además es profundamente corrupto. Sí, Te abre los imagínese ojos. una segunda vuelta entre Santiago Botero y Daniel Quintero. No, ya. A desempolvar los pasaportes para irnos a vivir a Perú, que tiene papa. Sí, aunque nos quiere aterrizar si quiere. Ya vayamos bajando. No, pues es que ya todo está dicho. Hoy sí, creo que todo quedó dicho. O sea, todo nuestro primer momento sobre la elección del Papa y por qué es importante. En serio hay que pararle bolas a eso. Intentar ver ese cargo en la complejidad del cargo. Y lo otro, lo importante, no sean como el presidente con sus amigos. Es decir, uno no puede tratar mal a quien bien lo trató. Y, y yo no, hay cosas que me hacen pensar por qué no ha maltratado así a Leiva, que se ha hablado pestes, Pues dijo que y era al otro que se lo impotente. trata bien. Pero también hay una cosa cierta, ¿no? El mico sabe en qué palo pasa a quién responderle y que está dispuesto a otro. Tengan amigos como Bolívar, no tengan amigos como Leiva. Ese es el gran consejo de la vida. Siempre. Pues sí, la verdad se ha dicho así. Uy, porque tener un amigo como Leiva, Dios me libre. Y yo quiero como volver que es, o sea, mejor dicho, estaba como tranquilo todo y me gustó la primera parte inicial de lo del Papa. Lo que pasa es que cuando entramos en política me dio un poco de miedo en tanto que lo ponemos con eso que usted dice de la naturaleza cíclica de la historia, porque yo creo que vamos para allá. Mejor dicho, no me parece impensable que llegue un man de derecha solapadito, pero de derecha dura, y que se monte un establecimiento diferente, como más brusco, por lo que está pasando con el gobierno y por el desorden que está pasando, el que se ve en cuanto al show mismo de la estructura gubernamental, el que no, el que se ve en la vida diaria de mucha gente que están viviendo la violencia, que la violencia está recrudecida, eso parece también que es innegable. Y el que no se ve tanto, que es todavía más insidioso, que está ahí, que es lo que está pasando con las realidades económicas y que el país está bien, en una situación económica bien difícil por un nivel de gasto elevadísimo y una irresponsabilidad gigante, que lo único que parece que da como, a mi juicio, que da como algo de calma, no sé, como de pañitos ahí de agüita tibia, es que lo que pasa es que muchos países están en esa misma situación, entonces no es tan grave porque todos estamos jodidos al tiempo, como por ejemplo Estados Unidos, que ese es todo el chiste que está pasando ahí. Yo creo que la parte económica también va a ser cada vez más y más fundamental. Y en la época de la inteligencia artificial, en la época de este cambio que está pasando con los empleos, de los carros que se manejan solos, o sea, es que esta cosa está aquí, o sea, nos está respirando en la nuca, Marce. Y, o sea, son tiempos jodidos. Y no sé si uno quiere un líder como este borrachín que te echa a los amigos debajo del bus. Pero bueno, esa está la cosa. El otro domingo estaremos de nuevo, pero ya con el Papa oficialmente en su cargo, que es la Bueno, misa. si nos escucharon hasta acá, ya saben, abrazo a todos y nos vemos en otro vuelo. Chao, chao.